es un tema, yo creo que tiene que ver con todos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha pensado irse a vivir algún día a otro país? Alguna vez en la vida, ¿no es cierto? Unos por estudios, otros por amor, otros por otras circunstancias. Y Ecuador es el país de los migrantes, no solo porque tantos salieron hace ya algunos años por toda esa crisis terrible que atravesó nuestro país, sino que también es uno de los que ha recibido a más de regreso, creo que un ejemplo, porque el migrante cuando se va casi siempre como que se queda ahí, y pocos son los que regresan. Entonces, hoy vamos a conversar sobre este tema fundamental para todos nosotros. Quisiera yo preguntarles, ¿cuántos migrantes ecuatorianos hay en el mundo? ¿Cuántos son los ecuatorianos que están viviendo fuera de nuestro país? Porque hay diversas cifras. Se hablan de cientos de miles, de millones, qué sé yo. ¿Cuántos han regresado y cuántos se han vuelto a ir? Entonces, estas cifras son fundamentales. Pero sobre todo, ¿qué significa el retorno? Aquí está con nosotros Lucía Calle. Lucía es quien supervisa la unidad de integración de migrantes retornados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ella sabe qué pasa con las personas que han regresado, que creo que van cerca de 70,000. Así es. O sea, miren ustedes qué cosa tan bonita. 70,000 familias de ecuatorianos, 68,000, que se fueron dejando todo y que ahora están nuevamente viviendo aquí en el Ecuador. Y creo que se quedan aquí a pesar de estos tiempos difíciles. También hay una organización, yo no conocía mucho de la Organización Internacional para las Migraciones, que es parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Es una organización muy importante en el Ecuador y está con nosotros Alejandra Gómez, quien se especializa en el tema de retorno y reintegración, asistida y forma parte del grupo de gestión de toda América Latina. O sea, que Alejandra nos puede dar una idea en global, qué pasa en América Latina, en esta época de que tantos migrantes hay fuera de nuestro país. Y también aquí está Ricardo Carlín de la Cruz, ¿no? Ricardo, él es presidente de la Asociación de Migrantes en Defensa de la Revolución Ciudadana. Tú eres de Machala, Ricardo. Así es, Rey. Tú eres de Machala y saliste hace 12 años. Más o menos, en el año 2002 exactamente. ¿2002? ¿Tú te acuerdas qué difícil era eso? ¿Te acuerdas qué difícil era la situación? ¿Por qué saliste tú? Bueno, valga la oportunidad para recordar el escenario en el cual tuvo la mala fortuna de salir una gran cantidad de ecuatorianos por una crisis económica tremenda donde no había ni siquiera lugar para la esperanza. Se vio mucha desestructuración familiar, niños abandonados, lágrimas de niños, lágrimas de mujeres, de maridos. Y eso es ese es el escenario pues del año, a partir del año 2000, bueno, entre 1999 y 2000, en donde se dio esta situación. Tenemos, por cierto, aquí un video que se ganó el premio al mejor video, el premio Rey de España que presenta España, el mejor video de toda América Latina, porque esto era algo desconocido. Es José Luis Goyes, un gran cineasta quien lo hizo en esas épocas, y yo creo que nos recuerda el drama que vivimos todos y que sentimos todos. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. Una hermana se va. Ajá. La última de nosotras se va y... Se va a aventurar. A aventurar también. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poder vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. Entonces no hay trabajo, no dan oportunidades. ¿Qué más se queda? Emigrar, lamentablemente dejando a la familia. Todos van con la ilusión de un ingreso estable.
Su atención, por favor, última llamada. Los señores El último aviso de salida en cualquier aeropuerto del mundo es una urgente llamada de atención. Pero aquí es un detonante de emociones. La mayoría nunca quiso salir de su tierra, separarse de sus hermanos, de sus hijos. En Quito, cuando el avión se prepara para decolar, la caminata de los familiares de los viajeros hacia la cabecera sur del aeropuerto para darles el último adiós se ha convertido en una dolorosa procesión. La gente humilde, la gente pobre tiene que salir. Hay padres de familia que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué darles de comer ya. No hay una base como para decir, tener una esperanza. Duele a que se vayan nuestros hermanos, arriesgarse más que todo. La destrucción de la familia es muchas veces definitiva. Casi con seguridad habrá más ingresos enviados desde el exterior. ¿Pero a qué costo? En este viaje que está haciendo mi papá hay dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es la del bien y la del mal que deja aquí destrozada una familia. Eso es lo que digo. Podamos responder todos los por qué, especialmente aquellos que nacen de los más pequeños. Eso era todo, todos los días, gracias al programa de la televisión que nos ha dado este video que fue importante, porque recién comenzaba, luego se hicieron muchos, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos viven fuera del país, están residiendo fuera del país? Bueno, dentro de algunas de las cifras que nosotros tenemos, alrededor de 30.000 migrantes, 310.000 migrantes todavía se encuentran en el exterior. Tenemos personas que han retornado, alrededor de 68.436 específicamente, que están ya acá en el país y a las cuales nosotros a través de Cancillería se ha podido ayudarles, darles una asesoría, conocimiento, información, para que nuevamente puedan reinsertarse en el país. Pero mira, a ver, ahí hay una cifra que yo tenía que han salido 350.000 recientemente, porque son 2 millones. Los que residen en el exterior. Los que residen en el exterior, así es. O sea, esa es la cifra. Sí, 2 millones los que residen en el exterior. O sea, hay 2 millones. Quisiera ver si nos pueden confirmar con el INEC si es que estos 2 millones no están incluidos en los 16 millones que ya somos, porque entonces seríamos 18 millones. Así es. ¿No es cierto? 2 millones allá y 16 millones acá. Espero que me confirmen, por favor, el equipo de producción. Vamos a ver si hacemos eso. Y por cierto, todos los comentarios, ideas, propuestas, nosotros les esperamos en el hashtag Acuerdo Buen Vivir. El 350.000, entiendo que son los que han salido recientemente y han regresado 310.000. Así es. ¿No es cierto? Entonces la cifra que tenemos ahora sería de que 68.000 están ya acá. ¿Han regresado cuántos migrantes acá y que ya están residiendo con sus empresitas, haciendo diversas actividades? Un aproximado de 68.000 personas estarían ya acá. Y en este mismo tiempo dicen que han salido como 40.000. Así es. ¿Qué es la diferencia? Por lo tanto, hay 30.000 personas que han retornado, si es que estos 40.000 se quedan allá. Así es. O sea, están correctas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa en los otros países? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa? La tendencia es la misma. Es importante señalar que el Ecuador es uno de los países que más ha recibido retorno a partir del 2000, más o menos. Tenemos los 68.000 que acababan de mencionar, es una cifra que se toma desde el año 2000 hasta el 2015 más o menos. Es la cifra de los 68.000 personas que han regresado, que se hizo el análisis con el censo, el último censo que tuvimos, más las entradas y salidas que tenemos. Pero, y dime, ¿y por qué regresan? ¿Y por qué regresan si se dice que allá se vive mejor? ¿Por qué regresan? Hay diferentes factores, ¿no?
Uno de ellos es, ya cumplí mi propósito de haber viajado, ya viajé, me fue bien, ahorré, mi familia me necesita, regreso a mi país. Hay otras personas que deciden regresar porque realmente les fue mal, no corrieron con la misma suerte, no tuvieron un buen empleo, no les pagaron el empleo que tuvieron, trabajaron por horas sin recibir su dinero. Otros deciden regresar porque sus hijos adolescentes ya están grandes y necesitan la presencia de sus padres. O el contexto socioeconómico del país de destino es complicado, como en España, como en Italia, desde a partir del 2008, 2010, cuando fue la crisis financiera, y pues decidieron regresar. Son varios los factores. El motivo de regresar, el retorno, en realidad es una decisión completamente personal, como la de emigrar. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te iba allá? 12 años. ¿Y cómo te va aquí? ¿Cuántos años ya? Ya voy por los 3 años. 3 años. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, allá le digo el hecho puntual por el cual me devuelvo es porque me dijeron ya no podemos contar contigo en este trabajo, ¿no? Entonces, cuando... ¿Te quedaste sin trabajo? Exactamente. ¿En dónde? En el sur de España, en Marbella. En Marbella estaba. Sí. ¿Qué pasa? Que en el extranjero cualquier persona vive bien, pero lógicamente sí tiene empleo, aunque sea una persona por familia. Pero si no hay empleo, pues lo mejor que puede hacer, lo más saludable es devolverse. Porque si bien es cierto que hay ayudas por parte de la Seguridad Social, pero sin embargo son unas ayudas que no alcanzan, son mínimas. Y tienden a terminarse también esas ayudas. Bueno, Ricardo, yo quiero, tenemos que hacer un corte, seguimos con ustedes enseguida, pero yo quiero saber la vida misma, la parte cultural. ¿Cuál es la diferencia de la sociedad española con la sociedad ecuatoriana? Porque tú tienes ya una gran experiencia en esto. Enseguida volvemos con los migrantes, el regreso de nuestros migrantes. Tenemos un video sobre algunos ejemplos de qué hacen los migrantes que han regresado en el Ecuador. Veámoslo. Ecuador, en positivo. Ecuador, de país de emigrantes a tierra de oportunidades. La precaria situación económica de Europa hace que muchos inmigrantes latinoamericanos, así como también los propios europeos, migren a países sudamericanos. Y Elena Milinchich ya está a punto para contarnos en directo cómo está este tema, pero antes vamos a ver el reportaje que nos ha preparado. Pinchitos, pitas, musacas y souvlakis, todas estas delicias helenas en el centro de Quito. Adriana es ecuatoriana y es dueña de este pequeño negocio. Tras terminar sus estudios de hostelería, fue a Grecia a obtener experiencia. Y es allí donde se enamoró y se casó. Es un negocio que ya de por sí está produciendo trabajo para 8 personas. Empezamos con 3, ahora tenemos 8. Una situación que ahora en Europa sería impensable. Simone está de acuerdo con ella. Es italiano y llegó al territorio ecuatoriano para abrir una trattoria-pizzería. Y estamos abriendo un segundo local, cosa que seguramente en Europa en un año y medio hubiese sido imposible hacer. Simone es uno de muchos extranjeros que decidieron buscar oportunidades de empleo en Ecuador, ya que en ese país son vistos como alguien quien va a traer la inversión. La situación, digamos una migración al contrario, respecto a lo que ha pasado antes. Son 2 ejemplos, pero hay miles. ¿Cuáles son? Cuéntame casos, a ver, para saber casos, ¿qué están haciendo las personas que regresan? Ya, quería contar más o menos que las personas que se benefician con la OIM, ¿no? Bien, son personas que han decidido voluntariamente regresar al Ecuador, han obtenido un pasaje de regreso, un dinero en efectivo para su viaje y un pequeño fondo económico que lo han sabido utilizar con sabiduría muchos de ellos. Se han puesto negocios pequeñitos. Había una señora que con $1.500 se compró una refri, compró harina y ella vendía helados y galletas y le iba excelente. Era como, me acuerdo tan claro, en su barrio era la única que tenía ese tipo de galletas y ese tipo de helados y le iba excelente. Como había otra persona que compró 2 vaquitas lecheras.
Su ¿Cuánto papá les tenía... dan? O sea, le pagan el pasaje de regreso. El pasaje de regreso. Y luego un fondo económico de 500, 400 dólares para los primeros días, para comprar las cosas necesarias, y un fondo económico que oscila entre los $3,000 a $1,500, que lo utilizan para sus negocios básicamente, la gran mayoría. Esa es la gente que no tiene nada. No tiene nada. Cuenta con nada más que con eso, y con su inteligencia, su capacidad, la iniciativa, que en realidad es el éxito para contemos varias de estas ideas, esto es interesante, pero hay muchos que vienen ya con su capital también. Así es. ¿Cuáles son casos, por ejemplo, tengo que caso, tú tienes? sí, tengo un caso de una persona que igual fue beneficiaria de un fondo no reembolsable que antes entregaba igual el Estado a través de Senami. Esta persona al momento, él pudo traer su menaje de casa, incluyendo también su herramienta de trabajo. Y ahora él tiene una lavadora de vehículos en donde él tiene una máquina especial para pintura al horno de los vehículos y le va súper bien. El señor continúa con su negocio, nosotros lo hemos visitado y es muy satisfactorio ver eso, ¿no? Que las personas pueden continuar acá y pueden reinsertarse laboral y económicamente. ¿Algún caso concreto que tú conoces? Bueno, conozco muchos al ser el director de una organización de migrantes. Cuéntanos un par de ellos. Un joven que se especializó en lo que es instalación de gypsum, salvas gypsum, como sí, adornadas. Y lo último que supe de él es que ya está importando maquinaria para producirlos aquí mismo en el Ecuador, o sea, con un crédito de la CFN. Claro. Y para que el hombre está muy contento cada vez que lo veo. O sea, dice allá en Europa estaba tremendamente en crisis, pues y viene acá y aprovecha pues la oportunidad que existen leyes que favorecen el retorno y leyes que favorecen a conseguir las aspiraciones de este grupo. Otros datos, otros casos que conozcan ustedes. Yo quería contar que también es importante para cuando una persona se reintegra realmente es el apoyo de su familia. Había un señor en Milagro que se puso un micromercado y trabajaba con sus hijos y con su esposa, con quien migró a Italia, regresó con ellos y él dijo, no, o sea, yo voy a trabajar con mi familia, quiero que esto sea para ellos. Entonces, yo sí quiero recalcar esa importancia de estar con la familia, de ese vínculo es súper importante para el éxito del negocio. O de lo que vayan a hacer. Hay personas que vienen con el dinero y estudian, por ejemplo. Tengo una chica que acabó de llegar hace 8 meses y ya está en su segundo semestre de la universidad, sumamente feliz. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo hace? O sea, una persona que decide regresar, ¿cuál es su situación? ¿Con quién se contacta? ¿Qué tipo de apoyo tiene? ¿Qué hacemos? Bueno, básicamente la persona que ha decidido retornar puede acercarse a nuestros consulados o nuestras embajadas en el país donde ellos se encuentren. Ahí tienen toda la información con respecto a diferentes beneficios a los cuales pueden acceder una vez hayan retornado acá. Pueden tener acceso a traer su menaje de casa, que obviamente eso les beneficia mucho, pueden traer incluso su vehículo, lo que utilicen. Esto del menaje de casa es todo un misterio, ¿no? Porque también hay gente que quiere aprovechar si trae menaje de 7 casas o intenta hacerlo. ¿Qué significa el menaje de casa? Ya, el menaje ¿Cuál de casa, es el límite? Claro, bueno, significa todas las cosas que una persona posee en su vivienda. Obviamente todo debe tener una relación con las personas que forman parte de un núcleo familiar. O sea, obviamente no podemos ver excesos, ¿no? Por cada persona, un artículo. Eso está determinado obviamente en una normativa que en nuestro consulado les ayudan y les asesoran para que no cometan errores cuando traen sus cosas. Por ejemplo, el tema del vehículo, debe ser un vehículo que no pase de los $20,000, que no pase de 4 años de vida útil, incluyendo el de la importación. Son ciertas restricciones. ¿Cómo 4 años de vida útil? Es decir, 4 años nuevos. 4 años de hacia atrás. Desde el momento, o sea, 2016 hacia atrás. O sea, y puede traer un carro nuevo que se compra para traerlo. Claro, sí, también puede traer un carro nuevo siempre y cuando el valor coincida. Y no paga ningún tipo de no pagaría de arancel. De los impuestos de importación. Ajá. ¿Qué otro tipo, aparte de la importación? O sea, la persona trae todo lo que él tenía en su casita o en su lugar de trabajo, pero también puede traer equipo de trabajo. Sí, puede traer un equipo de trabajo, también hay restricciones ahí. Por ejemplo, ¿cuáles son los...? Por ejemplo, nada que se parezca a un auto, nada que tenga 4 ruedas, por ejemplo, no un tractor, no un cabezal, esas cosas un poco grandes, pero sí pueden traer cosas para una peluquería, o sea, depende. Hay ciertas restricciones, pero en cosas un poco grandes.
puede traer también el vehículo, como ya le comentaba, y igual acá en la aduana existen las personas indicadas que les pueden dar una asesoría para hacer el trámite de la desaduanización. ¿Qué dice la gente cuando viene, cuando regresa? ¿Qué dicen? ¿Por qué lo hacen? La gente está feliz. Se quejan mucho muchas personas. Debe haber mucha gente que está todo el día, porque yo he escuchado. A mí me ven y me dicen, estoy meses tratando de hacer esto, no sale esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo quisiera contestar. Claro. Sí, a ver. Ya verán, yo sí invito a los migrantes a que conozcan las leyes que se están expidiendo en favor de sus derechos. Desde esta ley, desde la Constitución Política del Estado del año 2008, por primera vez se incluye a los migrantes, ¿ya? Entonces, aparte de esta ley, hay un sinnúmero de leyes que están en favor de los migrantes. Pero verá, yo lo que sí tengo que decirles es que tienen que recordar el Ecuador de antes y que el Ecuador de ahora es más parecido a la Europa o los Estados Unidos que acaban de dejar, que al Ecuador que dejaron al principio. Allá es todo planificado, todo orden, todo sistematizado, ¿sí? Entonces tenemos que adaptarnos a este nuevo Ecuador y ahí es el problema, me parece, ¿ya? Porque hay compañeros migrantes que vienen al Ecuador y quieren meterse al banco y que el banco les habló del dinero. Entonces, verán, hay que hacer un estudio de prefactibilidad de proyectos, hay que, o sea, se pasa por diversos órganos de control cada uno de los bancos para poder determinar si ese proyecto es adecuado, si va a tener rendimiento económico, si va a haber retorno de la inversión. O sea, son muchos los parámetros para que se otorgue o no un crédito. Pero ya le digo, hay muchas ayudas para los migrantes, pero principalmente entrar en el proceso. ¿Cómo se entra en el proceso? A través de la organización. Por eso es que se les pide a los migrantes que se organicen en asociaciones, en cooperativas, y que de ahí, con un consenso de un proyecto, pues acudir a las organizaciones, sí, a las instituciones del Estado, y van a recibir la ayuda pertinente. Y ahora sí, esa era la Lucía, ¿qué podrías añadir tú? Sí, justamente el Viceministerio de Movilidad Humana realizó una estrategia financiera para las personas migrantes que es a través de la CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de Economía Popular y Solidaria, y a su vez con las cooperativas. Nosotros aquí en la ciudad de Quito lo que estamos haciendo es recibir cualquier perfil de proyecto o propuesta que tengan los migrantes, y nosotros lo que hacemos es, a través de estrategias o de alianzas que hemos conseguido aquí en Quito, con la Universidad Central, con Quito, que puedan ayudarles o asesorarles en el desarrollo de sus planes de negocio, para que las personas no únicamente se lancen a obtener un crédito, sino que estén completamente seguros de que ese plan de negocio, de que ese negocio va a salir a flote. ¿Y el tuyo? Yo quería comentar que obviamente nosotros para cada proceso que vamos a diseñar tienen el acompañamiento y la asistencia técnica para desarrollar su proyecto económico productivo. Pero de lo que mencionábamos antes de qué se quejan, es obviamente empezar de nuevo. No es de la misma persona que emigró, es otra porque ya cambió. No es su familia, es otra porque también cambió, el país también cambió. Entonces es un volver a empezar. Yo me estoy conociendo nuevamente, mi familia me está conociendo nuevamente. ¿Y cuál es el resultado en general de la gente que regresa a su país? La gente está después feliz, de unos años. La gente está feliz de volver con su familia. Al principio es complicado el tema socioeconómico y el tema de los niños que se acoplen nuevamente a las escuelas, al idioma. Eso es lo difícil. Y empezar de cero. Personas con las que yo he venido trabajando son las personas que agotaron todos sus esfuerzos en los países de destino y vienen a empezar de nuevo. Y para mí es positivo, porque si se arriesgaron a viajar, a trabajar fuera, pues se vuelven a arriesgar a trabajar nuevamente en el país. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a seguir con nuevos invitados en la segunda parte de este programa. Esto de, explícale tú, el migrante y el emigrante. O sea, a veces hay esta confusión, el emigrante es el que se va, ¿no es cierto? El migrante es el que llega a ese país, ¿no es cierto? Los que migran al país. Pero en general nos hemos acostumbrado a decir migrantes. Migrantes de los dos lados. Vamos a dar mucho más informaciones, enseguida regresamos.
Bueno, y aquí estamos para tener una conexión con María Landázuri, que es la viceministra de Movilidad Humana. María, bienvenido al programa. Hemos conversado ya de muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo resumirías tú muy brevemente la gestión que hace el Viceministerio de Movilidad Humana? ¿En qué consiste Muchas gracias, exactamente? ministro. Para nosotros es súper importante decirles que primero este saludo se da desde la capital de la movilidad humana del Ecuador, que es la ciudad de Azogues, y que precisamente está ubicada en un sitio en el cual nosotros construimos políticas de asistencia, de protección y de atención para toda la comunidad migrante. Esa es nuestra razón de ser. Y al hablar de comunidad migrante me refiero a que nos preocupamos de los ecuatorianos que están en el exterior, de las familias de esos ecuatorianos que se quedaron en nuestro territorio y también de la comunidad extranjera que ahora está viniendo al Ecuador cada vez más atraída por las maravillas que tiene nuestro país y por la paz y el clima de buen vivir que tenemos acá. Ese es todo nuestro trabajo y sobre todo construir ese vínculo entre el Ecuador y sus ciudadanos que están por todo el mundo. Sabes, María, que habíamos anunciado unas cifras del INEC, nos acaba de confirmar también que es correcto, como habíamos conversado contigo, que en Ecuador residen 16 millones y 2 millones adicionales estarían residiendo de ecuatorianos fuera del país. Pero tú me decías, pero no solo son esos ecuatorianos que nacieron en el Ecuador y que están fuera, sino también sus familias, ¿no es así? Efectivamente, nosotros tenemos una comunidad de 2 millones de ecuatorianos que están en el exterior, distribuidos principalmente en Estados Unidos, donde tenemos la comunidad más grande, cerca de 1 millón, a continuación España, a continuación Italia y después del resto de países del mundo. Es para tener una idea de dónde mayormente han viajado nuestros ecuatorianos, pero no son solamente esos 2 millones, sino también están sus hijos, que por ser ecuatorianos, hijos de ecuatorianos, tienen nuestra nacionalidad, tanto los nietos que también adquieren esta nacionalidad, e inclusive las personas, los esposos o esposas de estos migrantes ecuatorianos que nacieron en nuestro país y se movilizaron. Esta comunidad migrante puede ser mucho más grande y además nosotros creemos que es una base social súper importante, especialmente en los países de destino, como son Estados Unidos y España. Y mira, hay algo muy bonito, en realidad no conocía bien esto, que hay las escuelitas de Ecuador para los chicos, los niños, hijos de migrantes, y hablamos de que podría haber un espacio ahí para que ellos conozcan lo que es el buen vivir, lo que es la misión de Ecuador ante el mundo de vivir realmente bien. Sí, esta Escuela Ecuador, que es una iniciativa que nace en nuestros consulados, es un espacio que se ha creado precisamente para esos niños que siendo niños ecuatorianos, pero que nacieron porque sus padres están en otro país, nacieron en otro país, nunca han podido venir al Ecuador. Algunos de ellos a veces ni siquiera hablan español, hablan inglés o hablan italiano, porque ahí están nuestras comunidades, como les había contado, y ellos quieren saber de Ecuador, quieren saber de dónde son sus padres, cómo es el país de origen, y hemos comenzado con esta transmisión a ellos de nuestra identidad, de nuestras costumbres, a contarles sobre la maravillosa geografía, pero en este momento, este conocimiento sobre el buen vivir, que ellos sepan aquella cosa que nos mueve a todos los ecuatorianos para mantener el buen vivir, para ser pacíficos, ver con alegría la vida, amar al Ecuador, son otras cosas que también queremos que ellos sientan como parte de su identidad y que aunque no hayan venido a nuestro país, se sientan ecuatorianos y vivan, disfruten de ese buen vivir. Y una cosa, María, ¿cuál es tu experiencia? ¿Tú estás cuánto tiempo ya en el viceministerio? En el viceministerio estoy cerca de 3 años, en la Cancillería ecuatoriana desde hace 6 años. ¿Cuál es tu experiencia con las personas que regresan? Es decir, ¿qué pasa con esos 70,000, 68,000 familias que han regresado, personas que han regresado? ¿Qué pasa con ellos? Ustedes hacen mucho seguimiento. ¿Y cuál sería tu sensación ahora de eso? Yo creo que la comunidad ecuatoriana que regresa con una profunda ilusión
y con unas ganas de salir adelante que son casi iguales a aquellas que tuvieron cuando dejaron el Ecuador y sabían que se enfrentaban a un país desconocido. Vuelven con ese mismo valor y valentía, porque definitivamente es como una segunda migración. Ellos llegan a un país que tienen que conocer, así que llegan con tantas expectativas de volver a conocer su país, reconocer sus ciudades porque están cambiadas, mejoradas, volver a establecer los lazos familiares, los lazos de amigos que son fundamentales para una integración social positiva. Y sobre todo me he encontrado con personas maravillosas que traen conocimientos, que traen ideas nuevas, tecnologías en cuanto a construcción, a cocinas de inducción, a manejo de las energías, a cultivos inclusive, y a formas de trabajo que han aprendido en esos países. Y por supuesto, todos ellos también traen la cultura de esos países y estoy segura que habrán dejado muchas semillas de lo que es el Ecuador donde estaban. Para nosotros el trabajo fundamental es conseguir que este retorno que ellos hacen sea integral y además su integración cubra todos los ámbitos de su vida, no solamente la parte económica, de tener un ingreso, un trabajo, sino también su recuperación social, que toda su familia los vuelva a acoger, que vuelvan a construir esos vínculos que tal vez se perdieron con los hijos, con los hermanos, con los padres, que su red de amigos otra vez se conecte con ellos para que ellos se sientan otra vez acogidos por su patria. Vemos también ese ámbito humano que es muy importante para nosotros y adicionalmente, claro, la integración económica o la canalización de iniciativas productivas, creativas, emprendedoras, para que ellos puedan hacer realidad ese sueño de volver al Ecuador y traer lo que aprendieron y dejarlo ahora en su país. Te agradecemos muchísimo por esta conexión y que disfrutes de las cascaritas un poquito más tarde. Pues sí, esperamos tenerlos algún momento por Azogues de esta tierra maravillosa. Un abrazo para todos ustedes y para todos los hermanos migrantes. Gracias, gracias María. Ha sido María Landázuri, la viceministra de Movilidad Humana. Yo quisiera ver, cuando estuvimos en Milán, en la Feria Mundial de Milán, nos encontramos con la comunidad ecuatoriana en Milán y vean ustedes lo que encontramos, que tiene que ver con esto. La comunidad ecuatoriana residente en Milán, la más numerosa en Italia, se organizaba alrededor del buen vivir. Que vienen de Guayaquil, del Guayas. Mira, sentaditos todos juntos ahí. Aquí en Milán, los ecuatorianos han formado la asociación Ciudadanos por el Buen Vivir. Trabajan a favor de la integración, bajo el principio de compartir un entorno saludable con derechos y oportunidades para todos y todas, en un territorio de paz. El buen vivir abarca muchas cosas, abarca positivismo, nuestra esperanza como inmigrantes que algún día dejamos nuestro país. Ese concepto que nuestros compatriotas lo tienen fuertemente asumido. Ciudadanos por Buen Vivir es un grupo de ciudadanos, un grupo de amigos que quiere fomentar esa idea dentro de la comunidad italiana. Bueno, aquí están con nosotros dos invitados que han tenido su experiencia fuera del país y ahora están de regreso. Alex Flores, él es carchense, de 46 años, se fue hace 17 años a España. Debes tener historias y libros por escribir con una experiencia tan amplia. Y hace 2 años regresó acá al Ecuador. Y también está Vladimir Silva. Vladimir sí se fue a un país un poco más difícil, ¿o es que ya sabías ruso tú? No sabía. ¿No sabías ruso? Ah, te fuiste a estudiar en Rusia, sí, y te quedaste luego. Te casaste años. Por allá. También. Con una chica rusa. Por supuesto. Y regresaste acá hace 6 años. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Es muy importante. ¿Por qué un joven se va a un país, conoce a alguien de ese país, se casa, hace su familia y luego regresa? Bueno, la experiencia es muy bonita porque yo me fui de muy joven, de 19 años, a estudiar. No sabía el ruso. Entré a la universidad y lo aprendí. Me introducí en el negocio de las flores y comenzamos a importar rosas del Ecuador. Después importábamos flores de diferentes países, de España, de Holanda, de Israel, de Italia. Y se emprendió el negocio y nos fue bien en el negocio. Dicen que la rosa ecuatoriana es la mejor rosa para los rusos. Sí. Y nos decían que el tallo que les encanta
las rosas que tienen esos tallos enormes, ¿no? Sí, es la mejor rosa. Cada año ganamos los premios, las fincas del Ecuador ganan los premios de la mejor producción del mundo. Muy resistente, colores intensos, las mejores variedades se cultivan en nuestro país. 2 minutos para pasar al siguiente segmento, Alex. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y luego vamos a saber, ¿y qué haces aquí? Estabas con las rosas en Rusia, pero ¿y ahora qué está haciendo Vladimir acá? No, agradecer al programa la apertura para tratar este tema, ¿no? de los migrantes retornados y de la situación que nosotros tenemos allí. A mí me gustaría más bien puntualizar un poco de lo que se ha hablado aquí sobre los motivos del regreso de los migrantes a Ecuador. En el caso de Europa, sobre todo de la Europa mediterránea, en el caso de España, de Italia, del Reino Unido y en general del resto de Europa, se está regresando por una aguda crisis que está afectando a toda esta región y en general a todo el mundo. Es esa la razón principal para que se decida volver al país. ¿Tú estabas dónde? ¿En qué parte de España? Madrid. En Madrid. ¿Y qué hacías estos 17 años? Yo tuve la suerte de ejercer mi profesión como analista de sistemas. Estaba trabajando en la última etapa para IBM España. ¿Y qué pasó? ¿Perdiste el trabajo? Sí, como millones de españoles y españolas, tanto migrantes como no, claro. La situación es muy difícil. Lo vamos a ver enseguida. En un minuto regresamos a la última parte para conocer un poco más qué es lo que hacen ahora ellos acá, cuáles son las recomendaciones, las necesidades y cuál es el mensaje nuestro para coordinar con las familias de los migrantes, que son cientos de miles de ecuatorianos. ¿Qué es lo que hace quien retorna acá? Tenemos un ejemplo interesantísimo que lo vemos inmediatamente. Don Segundo es un ecuatoriano que perdió todos sus ahorros con la crisis bancaria del 99. No le quedó otro remedio que emigrar. España. A España, después fui a Francia. De Francia tengo que volverme acá. Sí. ¿Y cuánto duró en Europa? Tuve 14 años por ahí. En España trabajó recogiendo fruta, situación que cambió con la crisis que vive hoy el país europeo, con casi 6 millones de desempleados. Perdió el trabajo. Su mirada se dirigió a su querido Ecuador. Decidí porque yo le escuchaba que ayudaba aquí el gobierno, alguna cosa de eso, de que se pone negocio y todo. Les digo, mejor me voy a volver para ver si me echan la mano el gobierno. Para ver. Y gracias a Dios me ha ayudado el gobierno, entonces estoy aquí. Un negocio que pudo montar gracias a Plan Cucayo, que le facilitó un préstamo no reembolsable y que le dio un nuevo aire a su vida. En uno de sus 2 nuevos talleres, Segundo está convencido de que el sueño europeo no pasó de ser una gran quimera. El sueño europeo es malo. Me he sufrido mucho por allí, bastantísimo. Entonces al volver aquí es mejor que estar allí. Como don Segundo, César es otro de los emigrantes que ha regresado a su tierra. Tras 10 años en España, hoy, gracias a los planes de la Revolución Ciudadana y al apoyo brindado, su negocio florece. A las personas que piensan migrar, o sea, que en sí Ecuador está demasiado cambiado. Ecuador es otro, Ecuador no es cuando yo salí de aquí huyendo por la economía. No, cuando yo llegué aquí era diferente. Cosa que decirle que cuando yo estuve en España, cuando yo ya me metí en la cabeza que tenía que regresar, era lo mío tener dinero. Vendí todo lo que yo tenía ya. Con su experiencia y su nuevo negocio, César reflexiona y aconseja a sus paisanos que aún no se deciden a regresar. Ecuador es otro, dice convencido. Alex, ¿qué opinas tú de eso que dijo? Que ha sufrido mucho, que es muy difícil la vida. En tantos años que has estado en España, ¿cuál es tu percepción de lo que pasa con el migrante que ha ido a España? Hombre, no solo a España, sino a cualquier país del mundo. El salir de tu país no es por gusto, no es por satisfacción, no es algo que ni mucho menos se lo planteen 2 millones de personas, ¿no? Lo que decía antes,
Ahora mismo se está recibiendo mucha migración a la inversa desde España y no es agradable para ninguna de las personas dejar su entorno, su país, por muy apertura que tenga el país de destino. Entonces hay que analizar muy bien todo ese tipo de cosas y volver a lo mismo, es decir, la crisis mundial afecta a todo este entorno. ¿Por qué la crisis española? ¿Por qué? Es que es una pregunta bastante compleja, ¿no es cierto? Bastante compleja, pero en definitiva es para quienes hemos estado dentro de la lucha social, como el movimiento 15M y la plataforma de afectados por la hipoteca, el analizar un poco qué es, no España, sino qué es la Unión Europea y qué es la farsa de la Unión Europea. El analizar, por ejemplo, lo que se dice y se trató plasmar como algo positivo en el Tratado de Maastricht, por ejemplo. ¿Por qué es una farsa la Unión Europea? Pues por el mismo Tratado de Maastricht, desde el inicio no es coherente con lo que promulgaba. Básicamente, el artículo 104 del Tratado de Maastricht indica que los créditos que otorga el Banco Central Europeo hacia los diferentes países no pueden acceder desde sus propios bancos centrales, sino que tienen que acceder a través de la banca privada. Eso implica, bueno, como pasa en el mundo entero, la banca privada apropiándose ya, lo de que la pasa es que riqueza eso mundial. es un desconocimiento por parte de la población europea. Entonces, ese desconocimiento hace que no se vislumbre o no se plasme la crisis hacia el pueblo. Es más o menos como lo que nos pasaba a nosotros en la década de los 80 y de los 90, con unas leyes que eran a favor de la banca, con una oscurentez total de las leyes y la normativa que beneficiaba a estas personas, cómo se negociaba con los CDRs, cómo se creaba la AGD, ese tipo de cosas es lo mismo lo que está pasando en Europa. En el caso tuyo, Vladimir, ¿qué haces tú ahora? ¿Cómo te va aquí en el Ecuador? ¿Por qué te regresaste? Sigo en el mismo negocio, soy rosicultor. Producimos rosas todos los días para diferentes países, principalmente para Rusia, para Estados Unidos. Ese es mi trabajo. Entonces creamos fuentes de trabajo, producimos para el país dinero, divisas, y los alegramos a todos los extranjeros porque las rosas son bellas las que producimos. ¿Por qué regresaste? Porque en parte ya me cansé de vivir afuera en Rusia y ya tenía establecido mi negocio aquí. Entonces la proyección fue de, ya que estaba mucho tiempo allá, me regresé y ya tenía la finca en producción aquí. ¿Por qué te cansaste? O sea, ¿cuál es la diferencia de vivir un ecuatoriano fuera a vivir acá? Bueno, en Rusia, en San Petersburgo, donde yo vivía, somos la ciudad más bella es hermosa del mundo, la ciudad. Casi. Sí, está entre las 5 más bellas del mundo. La vida es muy interesante, pero es fría todo el tiempo. Ya uno no se puede estar tanto tiempo en ese entorno. Por eso me regresé. ¿Y cómo te sientes aquí? Bien, a mí me encanta mi país. Me encanta Quito, me encanta la zona donde trabajo. Me gusta el negocio que lo hago. Pero ahora estamos complicados en el negocio. En el mundo no hay dinero y no se puede dar el lujo de comprar rosas. Entonces estamos trabajando meses a pérdida, meses buenos, y está bien complicado. La economía mundial viene ya 2 años complicada y nosotros como producto de tercera necesidad no podemos tener un precio justo. Mira, yo hablé recientemente con un alto funcionario de Qatar, ¿no? Uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Del pequeño Qatar y todo. Y me comentaba esta persona, dice, ustedes hablan de problemas, dice. No saben la crisis y los problemas que tiene Qatar con por el tema del petróleo igualmente. Las empresas se han cerrado, hay miles de personas ahí desocupadas, etcétera, pero uno a veces no se da cuenta que esto pasa. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en Europa y especialmente en España lo que se sufre es una estafa hipotecaria
a través de todos los créditos que se dieron, no solo a la comunidad migrante, principalmente a ella, sino también a millones de españoles y españolas. Pero eso es el punto álgido para poder decidir volver al país, porque si bien es cierto, aquí se ha hablado de planes de negocio, de reestructuración, hay que tener muy en cuenta que la crisis allí es tan aguda que los migrantes no podemos regresar con un capital ahorrado, porque el ahorro ya no existe en España. Ya nadie ahorra. Ya nadie ahorra. Nadie ahorra en los Estados Unidos, leí un artículo de la clase Claro, media. entonces se subsiste y se tiene avante, ¿no? Pero es la tasa de desempleo allí que la decisión no es fácil, el decidir regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado y aclimatizado e insertado en un país extranjero y quieres seguir luchando. Pero en ese momento es el drama de regresar a reincorporarte a lo que es el país. Y en este caso es verdad que el gobierno ecuatoriano hace una labor estupenda, tanto aquí como allí, pero hay muchísimas cosas por mejorar y muchas propuestas. Y ahora que termine el programa, quisiera que lo concretes con Lucía, precisamente las sugerencias de cómo se puede ayudar. Llegamos al final, Lucía. ¿Cuál sería tu mensaje al país? Tú que estás en un contacto diario, supongo, ¿no? Sí, diario. ¿Con cuántos migrantes tratas tú cada día de promedio? Bueno, alrededor de unas 20 personas diarias. Con problemas de lo más diversos. De todo, sí, exactamente. Nosotros lo que tratamos primero es, obviamente, de escucharlas, de conocer cuál es su situación y de esa manera poder, de alguna forma, ubicarles, darles un poquito de información, de asesoría, básicamente en lo que ellos necesitan. Bueno, y decirles, obviamente, que en el Ecuador hay varias opciones, varias alternativas. Hay mucha riqueza que obviamente debemos descubrir y nosotros como Viceministerio de Movilidad Humana estamos ahí para apoyar a las personas retornadas. El último mensaje, tenemos unos segundos. Bueno, que todos los estudiantes ecuatorianos que quieran ir a estudiar en Rusia, en San Petersburgo, Moscú y en diferentes ciudades, pues las puertas están abiertas. Es un país muy bonito, muy interesante y tenemos 50 becas gratis para los ecuatorianos. 50 becas para que vayan a San Petersburgo. Exactamente, no a Rusia en general. A Rusia, pagados por Rusia. Pagadas por Rusia. Mira, hay que ponerle el teléfono, porque va a haber cientos de personas a quien tú puedes aconsejar. Sí. ¿No es cierto? Es magnífico y ahí siempre uno se aprende. El tuyo, el mensaje final. No, el mensaje final es que el gobierno afiance toda la ayuda que se está dando principalmente a los migrantes, a los inmigrantes en el extranjero, pero que se focalice directamente en las ayudas que se pueden dar en Ecuador y que tiene falencias. Hay que decirlo claramente, tiene falencias. Espero que esto no lo coja la oposición, porque cuando tú regresas, resulta que ves a unos dinosaurios políticos que los dejaste hace 15 años y siguen hablando con una desvergüenza precisamente de los migrantes, ¿no? Pero hay que poner los puntos sobre las IES también con el gobierno en una cooperación y en un acercamiento hacia los migrantes. Por ejemplo, no se tiene todavía un dato exacto de los 68.000 retornados, y es tan fácil como en el aeropuerto de Mariscal Sucre poner un censo y decir usted está regresando, lanzar una base de datos y hacer un mailing para hacer un seguimiento. Yo soy informático, o sea, eso no tiene mayor problema, pero son ese tipo de cosas las que se tienen que hacer. Muy bien, les quiero agradecer muchísimo y decirles que en nuestro nuevo horario vamos a tratar de terminar la semana y prepararnos para la nueva con mucho optimismo a pesar de las dificultades. Yo creo que los pueblos y las personas se forman y nos formamos en los momentos complejos y difíciles. Y poco a poco toda la situación aquí en el país va a ir regresando a su situación natural, que es la que teníamos hace poco tiempo, cuando también los términos de la economía internacional mejoren. Y sería muy importante que se organicen todas las personas que han regresado de Rusia, de España, de Italia y de los otros países, porque la experiencia de ustedes puede ser un gran aporte para el desarrollo nacional. Algo muy cortito que hay que aclarar, porque aquí se habla mucho de la crisis en Ecuador, ¿no? Internacionalmente hablando, cuando estalla la crisis bancaria en España,
allí se está viviendo una crisis y unos golpes y unos recortes a los beneficios sociales desde hace cerca de 10 años. Ecuador, es verdad que estamos ahora en crisis, pero ha podido soportar muy bien lo que es en geopolítica los avances de un tsunami económico de esta envergadura. Y se está sintiendo, porque no somos una isla, esta crisis en el año y medio reciente. Y hay que decirlo porque quienes hemos estado fuera, pues lo hemos vivido y lo hemos visto. Muy interesante tu opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos.